Muy buenos días a todas las personas que se van sumando a nuestra transmisión en vivo. Son las 8:27 de la mañana y ya está con nosotros el doctor Jaime Lorenzo. Él es el director de la ONG Médicos Unidos por Venezuela para saber cuál es la situación del sistema sanitario en nuestro país. Doctor, feliz día, bienvenido. Muy buenos días, Mario, y un saludo a ti, a tu equipo y a todos los que nos están viendo en este momento. Doctor, gracias por compartir esta información de vital importancia para nuestra audiencia, para visibilizar un poco cuál es la situación actual de los hospitales públicos en Venezuela. Bueno, lamentablemente, valga la cuña, yo soy un hombre formado de hospitales, me formé en administración de hospitales y nuestra formación era para dar lo mejor de nosotros, del conocimiento y de aportar al ciudadano, al paciente, a esa persona enferma que acude a nuestro centro, lo mejor de nosotros y de nuestras instituciones. Lamentablemente eso no es posible a menos que el paciente o sus familiares acudan a sacar el dinero de su bolsillo para poder realizarse estudios de laboratorio, de imágenes, de rayos X, de biopsias, para el diagnóstico de una enfermedad o para el seguimiento de una enfermedad. Lamentablemente esa es la situación y no vamos a hablar de lo que significa también después que se diagnostique o se haga el seguimiento de una enfermedad que tenga que hospitalizarse, tiene que cancelar todo lo que es referente a lo que es el tratamiento o las acciones que se hagan sobre él para curarlo. Lo único que nuestros hospitales están dando es la infraestructura, o sea, una cama sin ningún tipo de servicio, porque cuando hablo de servicio me refiero a sábanas, a que el personal de obreros puedan hacer la limpieza adecuada con material adecuado. Hay problemas con eso, problemas con el agua. Y los recursos humanos que, como hemos dicho muchas veces, nosotros los recursos humanos que trabajamos en el sector público pagamos por ir a trabajar. Esto nos determina una situación muy dura para nuestra gente y más aún cuando lamentablemente no tenemos una información estadística oficial desde el año 2016, que fue el último momento que publicaron desde el punto de vista oficial datos de lo que ocurría con la enfermedad en Venezuela, con los procesos de enfermedad en Venezuela. Tenemos una información que es más que todo primordialmente por compañeros de diferentes áreas, diferentes estados, donde se recoge una data que lamentablemente de ser, y de que estamos convencidos que es cierta, esa información, Venezuela regresó a la tercera o cuarta década del siglo pasado. Es más, podemos decir que regresó a la época cuando se fundó el Ministerio de Salud y Asistencia Social. ¿Que eso fue hace cuántos años? Eso fue en el año 1936, la fundación del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Después de ahí, y se funda porque, bueno, había que organizarse, había unos hombres llamados Luis Racetti, José Gregorio Hernández, Pablo Acosta Ortiz, Francisco Reyes, que una cantidad de grandes hombres venezolanos que al regresar al país de sus estudios en otros países, vieron la necesidad de construir un sistema que diera respuesta a la gente, porque nuestra gente se moría por enfermedades como tuberculosis, malaria, enfermedades transmisibles, mortalidad materna altísima con salida y muerte de los niños, y cuando vemos esos datos y los pasamos a esta época, esas enfermedades regresaron. La malaria, debemos recordar, hace 2 años casi todo el país estuvo plagado de malaria. Hemos tenido brotes epidémicos de sarampión, de difteria, que son enfermedades prevenibles por vacuna, y entonces nos encontramos una población, por un reporte de la Sociedad de Pediatría, que Venezuela, si a duras penas, cubre un 65% en algunas vacunas que logran prevenir enfermedades. Estamos lamentablemente en una situación que para la gente que trabajamos salud, que estamos en concordancia con nuestro trabajo, con nuestra formación, es duro, muy duro, porque incluso parece tonto, la fiebre, la difteria, que era una enfermedad que muchos de nosotros en nuestra formación, y no quiero decir porque la cantidad de años de formado, porque van a sacar la cuenta, aunque el pelo blanco me denuncia, yo aprendí y vi las lesiones que producía la difteria en las amígdalas, la vi por fotografías de diapositivas, porque ya se había casi erradicado esa enfermedad. Ahorita hemos tenido que regresar a esas fotos y diapositivas para mostrarle a las nuevas generaciones, mira, esto es difteria,
y cuando vean esto, hagan esto. Porque regresamos otra vez a tener esa patología, incluso, lamentablemente, una información tan importante no sale publicada. Ayer veíamos las declaraciones de Douglas Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, diciendo que la asistencia a la salud había retrocedido en Venezuela en 120 años y más aún. Decía que la red hospitalaria de 300 centros de salud y 7.000 ambulatorios estaba totalmente en ruinas. Desde esta perspectiva, ¿qué significa para un paciente tener que someterse a ir a un hospital? Bueno, quizás Douglas se pasó un poquito de años, pero no está tan lejos, porque el año 36 nos faltaron 10 años o 15 años para llegar a 120 años. Esa es la realidad. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué está haciendo un paciente venezolano? Un paciente que tiene que acudir a un hospital o a un ambulatorio. Como te dije anteriormente, tiene que recurrir al gasto de bolsillo, que es utilizar su dinero, el dinero que tiene en el bolsillo, en una situación socioeconómica tan difícil que tiene el venezolano, para pagar los estudios de laboratorio, los estudios de imágenes, si le toman una muestra, llevar la muestra a un patólogo en privado. Incluso tiene que recurrir a diferentes formas de conseguir para poder hacer el diagnóstico. Y una de las cosas que más hemos visto es, mucha gente ha vendido inmuebles, ha vendido propiedades, o los familiares que están en el exterior, aquellas personas que muchos han tratado de estigmatizarlos y tratar de destruir esa venezolanidad que tuvo que salir para construir un futuro. Esa venezolanidad es la que está apoyando a muchos de sus familiares aquí en Venezuela para que logren sobrevivir en una situación socioeconómica tan terrible y en los problemas de salud. Ustedes no se imaginan las historias que nos cuestan los pacientes de lo que están haciendo para que sus familiares los ayuden, para terminar de hacer un diagnóstico o hacer el seguimiento de una enfermedad. Y lo más duro es la posibilidad, los restantes de las farmacias privadas están llenas de medicamentos. A diferencia de unos años atrás, que había cierto poder económico, pero no había insumos, no había medicamentos. Hay una buena cantidad de medicamentos, hay una oferta, pero el problema está en cómo se paga. ¿Cómo se logra un paciente o una persona de la tercera edad que solamente recibe la pensión de jubilación, la cual en la última información que nos dieron estaba en $3.20? Explíquenme ustedes quién puede comprar un tratamiento para hipertensión arterial para 30 días, que su costo aproximado en Venezuela está entre 15 a $20, un medicamento los conocidos como genéricos, que no son los antiguos medicamentos de marca que nuestros pacientes estaban acostumbrados. Esa es una realidad muy dura, sí, y el deterioro lo está pagando ese paciente, que de paso, y hay que ubicar lo que mismo la encuesta en COVID sacó y otras encuestas han hablado, la capacidad económica del venezolano, un 90% de la población venezolana no puede acceder a contratar pólizas de seguro privadas individuales, HCM, o pagar directamente la asistencia total en una clínica. Cuando digo asistencia total es que llegue por la emergencia, sea atendido, sea resuelto, diagnosticado, sea resuelto su problema y sigue en control bajo esa institución, porque tiene que pagar. Es un 10% de la población y algunas personas dicen que es mucho menos, pero vamos a quedarnos con lo que es la respuesta o la estadística dura que da la encuesta en COVID. Ahora, doctor, tomando en cuenta todas estas deficiencias que usted señala, digamos, ¿cuál es la prioridad que deben atender las autoridades en el área de la salud? El problema es las autoridades y todos los que tienen que ver con el problema de darle respuesta al ciudadano venezolano. Lo primero, tienen que sacarle de diatriba política, ideológico-política, el problema de salud y alimentación. Este es un problema que tiene que ser resuelto por todos. Y dejar de tratar de pelear por el protagonismo. Hace unos días atrás apareció una noticia de que se estaba anunciando por parte de la persona responsable del Ministerio de Salud en Venezuela, dando la información que habían habilitado 70 hospitales, 70 o un poquito más de hospitales, para dar con una capacidad del 100% de respuesta. Inmediatamente la Federación de Colegios de Bioanalistas, por intermedio de la licenciada Judy León,
dan una respuesta que ellos hacen una revisión y se consiguen que el 79% de esos establecimientos, sus laboratorios no pueden dar la respuesta adecuada a la gente. O sea, aquí tenemos un problema de dar una información o la información que le dan a este funcionario, que es la cabeza del ente rector de Venezuela, alguien le está dando una información inadecuada, o la realidad es que no tienen claro lo que ocurre en cada hospital y ambulatorio cuando un paciente tiene que acudir a diagnosticar o hacerle seguimiento a su enfermedad. Es duro esto porque no te voy a decir que en el siglo pasado la respuesta en nuestro hospital era 100% perfecta, había fallas. Y el que diga que lo contrario no trabajaba en hospitales. Pero el paciente no tenía que acudir a su gasto de bolsillo en las cantidades que está acudiendo ahorita. Casi la cobertura de todo lo que se le pide tiene que hacerlo en privado. Y si se ingresa para hospitalización, el otro día estuvimos leyendo una denuncia de unos pacientes que tenían que ser operados por neurocirugía, y el problema de la operación era que tenían que esperar que una empresa que alquila un equipo que se llama Craneotomo tuviera un equipo para podérselo alquilar a ese paciente. O sea, ya la espera no era por el falta del equipo, sino que una empresa privada tuviese un equipo ya disponible para alquilarlo. Esto es una aberración, y una aberración que es inadmisible en lo que respecta la atención de cualquier paciente que merece ser atendido con la prontitud y la calidad necesaria. Y la calidad está en manos de los recursos humanos que siguen estando en nuestros hospitales. Ahora, doctor, para una persona, por ejemplo, que no tiene seguro o que no tiene los recursos para ir a una clínica, ¿cuál es la capacidad de respuesta que tienen los centros de salud públicos para atender emergencias? Claramente, y aquí me gusta referirme mucho a estadísticas fuertes. Nuestros compañeros de Médicos por la Salud hace poco en la encuesta nacional de hospitales refirieron claramente que la capacidad de respuesta en las emergencias, porque aquí es que tenemos que poner esa separación. Cuando una persona acude porque hay peligro inminente de su salud para llegar a la muerte o a daños irreversibles. Esa respuesta es nuestras emergencias. La atención de emergencia de medicamentos, aparentemente, y por la encuesta nacional de hospitales, está cubierto solamente un 60% de los medicamentos e insumos necesarios para atender una emergencia. Lo único que no refleja la encuesta nacional de hospitales, acuérdate que la encuesta se basa en una información tomada en un momento dado a una hora dada. No sabemos qué ocurre en las noches, que siempre ha sido la dificultad, como tampoco sabemos si ese 60% da para atender la situación que pueda ocurrir de un número de pacientes que vayan. Esa es la realidad en la emergencia. Cuando esa persona, y estoy hablando de medicamentos, insumos, pero cuando esa persona amerita estudios de laboratorio, estudios de imágenes, tienen que recurrir al sector privado. Es decir, ustedes verán, y cualquier persona se lo puede demostrar, se toma la muestra de sangre del paciente, se le da en un tubo de ensayo especial que hay para que vaya al sector privado a que le procesen la muestra para nosotros tener algo que nos ayude a garantizar o nos dé luces o nos ratifique el diagnóstico que tenemos. Esos son tiempos y minutos que se pierden en la atención, igual que en radiología. Si necesito hacer una tomografía, los tomógrafos en el sector público cada día son menos los que pueden estar funcionando o funcionan por horas, y esa situación el paciente tiene que ser llevado al sector privado. O sea, todo lo que podría garantizar disminuir el tiempo de la posibilidad de un daño irreversible se mantiene alargado por esta situación, y estamos hablando de la emergencia. Yo no estoy tocando el punto de ese paciente que tiene un diagnóstico o está diagnosticado y hay que hacerle seguimiento, que acude a la consulta externa en los hospitales, que los pacientes que acuden hay que ver que están desde las 5 de la mañana esperando para poder ser atendidos en la consulta externa programada para hacerle seguimiento o decirle al colega que lo está revisando: mire, ya estás preparado, tienes todo listo para poderte operar. Esa palabra todo listo, ¿qué significa? Que todos los exámenes de laboratorio, de imágenes y anatomía patológica se los realizó, los tiene vigentes y tiene el material necesario en el caso quirúrgico, que te voy a hablar como cirujano, el material necesario para ser intervenido. Entonces,
usted puede ser operado, pero ya no puedo ofertarlo yo desde mi centro hospitalario, porque las fallas en ese caso son mayores que la que reportan los compañeros de Médicos por la Salud en la encuesta nacional de hospitales. Claro, también hay otra realidad, doctor. Tenemos testimonios cercanos de personas que han tenido que pedir prestado para pagar esos exámenes y luego le posponen y le posponen la fecha de operación. No sé si tiene algún estimado, según su experiencia, de tiempos de retraso para una persona que requiera de una intervención. Mira, el mayor retraso es que la persona logra reunirlo para pagar los exámenes de laboratorio. Luego reúne para pagar los estudios de imágenes, pero acontece algo. Los exámenes de laboratorio son una fotografía de un momento. Si pasa un tiempo demasiado largo, ya el examen de laboratorio no es confiable. Sigue siendo bueno porque es de esa persona. Pero si pasan 3 meses, en el caso de un paciente con problemas renales, un paciente diabético, hipertenso, lo que sea, o cualquiera de estas patologías, esa fotografía ya no es confiable y hay que hacerla de nuevo. Entonces, imagínate este círculo vicioso dando vueltas. Hago laboratorio, logro reunir el dinero, me hago los rayos X, cuando termino de hacer todo, cuando regreso, laboratorios vencidos. Y cosas por el estilo. Eso es una realidad. Aparte que viene el otro punto. Si usted tiene el 50% de los quirófanos inoperativos, resultado también de la encuesta nacional de hospitales, si tienes el 50% de tu capacidad de resolución cerrada o inoperativo, el otro 50% ya no se da abasto. Si estuviera operando, ojo, y cuando hablamos que 50% operativo, no quiere decir que tengan la capacidad total de funcionamiento, porque tienen fallas los quirófanos por falta de insumos, todo esto. Entonces, la persona tiene que tener los materiales, tener todo eso, y es posible que cuando se programe su fecha quirúrgica, el quirófano no funcione porque se dañó la máquina de anestesia, se dañó cualquiera de los equipos necesarios para hacer una intervención quirúrgica. Esa es la realidad, y por eso, cuando tú me pides que te dé un estimado, lo que sí es cierto es que en estos momentos nosotros teníamos hasta hace 5 años una idea más o menos de cuánto era la deuda quirúrgica, que rondaba anualmente entre 500 a 550.000 personas. En los actuales momentos es imposible saberlo. Primero porque la información de los hospitales está bastante cerrada. Y segundo, la gran situación es que esa información, como está pasando, y es otra cosa extraña que estamos observando en muchos hospitales, ya los planes quirúrgicos no los realizan los servicios quirúrgicos, sino que se planifican a nivel de la dirección de los hospitales. Eso también es un retraso, porque muy poco puede, aunque el director del hospital sea un cirujano, él no puede estar al tanto de saber de cuál es la urgencia de cada paciente o cuál es la prioridad, perdón, no usé la palabra igual, cuál es la prioridad para cada paciente por la patología que tiene. Y él puede tomar decisiones de realizar una lista de planificada según su visión o según lo que él entienda, y eso puede retrasar personas que la prioridad es la operación, porque de continuar esperando puede tener males mayores. O sea, hay toda una cantidad de cosas que te dicen a ti que la lista quirúrgica es mayor y que se repite y se repite hasta que incluso las personas, lo hemos visto, muchas personas logran que sus familiares en el exterior o vendiendo cosas logran reunir algo y se van al sector privado a solucionar problemas quirúrgicos porque no pueden seguir esperando y perdiendo el dinero progresivamente, porque esas esperas y renovar exámenes y volver a comprar y demás cosas le producen, es un gasto altísimo de dinero que al final, cuando sacan la cuenta, se dan cuenta que les salía mucho mejor tratar de reunir y operarse en el sector privado. Doctor, ¿cómo está la situación para las personas que van a dar a luz? O sea, ¿cuál es el nivel de atención? Mira, aquí van varias cositas. Primero, la inmensa mayoría, y esta es una de las causas que se está estudiando de la mortalidad materna en Venezuela, que está, lamentablemente no tenemos estadísticas oficiales, pero muchos presumen que está igual que en los años 50 del siglo pasado, altísima, al igual que la mortalidad neonatal. Si una mujer no va, la mujer venezolana siempre ha tenido esa condición de ir a su evaluación médica, ya sea embarazada o no. La mujer normal iba anualmente para el control y pesquisa del cáncer de cuello uterino, de mama o de su propia salud.
Es algo normal, innato en la mujer venezolana. Cuando estaban embarazadas, y estoy hablando en pasado, mínimo iban 5 o 6 consultas a control prenatal. En los actuales momentos, nuestras mujeres no están asistiendo al control prenatal porque no hay respuesta en el control prenatal. Control prenatal puede tener un médico que le haga algunos procedimientos, pero hacerse los exámenes, y hay que tener muy claro, de hace varios años, más de 40 años, el ecosonograma ha sido parte de lo que debe ser una consulta prenatal para evaluar el feto y evaluar condiciones. Más que inclusive para tomar la tensión arterial hay ambulatorios que no hay un tensiómetro. Entonces, esa consulta prenatal se han disminuido. Y si usted tiene una paciente que no se ha controlado y llega a un establecimiento de salud que tiene, y volvemos a insistir, el parto, un embarazo bien llevado y controlado y un parto normal, el personal sanitario lo que hacemos es asistir, porque eso es algo natural, el parto como tal. Pero si hay complicaciones, yo no las diagnostico en el prenatal, no las tengo diagnosticadas. Y cuando llegan al establecimiento o a la emergencia obstétrica, esas complicaciones aparecen y son complicaciones que hay que medicamentos con insumos y todo lo que necesitas para atender y salvar a 2 vidas, madre y ese niño que está, o feto que está en el útero de la madre. Si no tenemos, y la condición, cuando hablamos de los hospitales, esto agarra a todos los hospitales, inclusive los materno-infantiles o los hospitales o las grandes maternidades, donde la deficiencia en insumos y la deficiencia de equipo es terrible. Lo único que tenemos es personal, el recurso humano, enfermeras, bionalistas, médicos, nutricionistas, eso es lo que está, y te repito, y que pagan por ir a trabajar. Esa es la realidad venezolana y es por eso que la mortalidad materna en Venezuela está tocando los valores de la década de los 50 del siglo pasado. O sea, es grave porque estamos hablando de un siglo de diferencia. Más, es que es la realidad, mi querida amiga. En momentos que la atención del parto debe ser de acompañamiento, porque es algo que es fisiológico y que debe salir sin problema, siempre y cuando hay un control prenatal adecuado, siempre y cuando esa mujer llega a la emergencia obstétrica, es un parto normal, no hay problema en el momento del trabajo de parto, no ocurre nada, el niño nace sin problema. Pero si hay problemas, la respuesta que necesita el acompañamiento institucional, es decir, el recurso humano, más materiales, medicamentos e incluso una terapia intensiva para la madre o para el niño en la terapia neonatal, empezamos a tener problemas. Y ahí está el gran problema. Nuestra situación es triste y dolorosa, porque aquí hay grandes maestros de la obstetricia venezolana que dieron mucho para que volvamos a tener los valores, mortalidad materna y neonatal de la década de los 50 del siglo pasado. Venezuela, el ciudadano venezolano no merece esto. Nuestras mujeres no merecen esto. Y te digo algo que dice un compañero nuestro de la organización que se llama Jorge Pérez, que es obstetra, que él quisiera que nuestras mujeres parieran con la dignidad que merecen. Hemos presentado la realidad del paciente, pero también es preocupante la realidad del personal médico, porque las personas cuando entran a un centro de salud se ponen en manos de Dios y de su personal médico. Ahora, los médicos bajo estas condiciones tampoco pueden hacer milagros. Entonces, es una situación bien complicada. Yo lo único que te voy a decir a tu comentario, te faltó alguien a la que se ponen casi el 100% de las pacientes. Dios, José Gregorio Hernández y el médico que lo reciba. Esa es la realidad venezolana, mi querida amiga. Mario, y definitivamente la suerte o esa ruleta rusa que se tiene para poder saber quién te recibe en un establecimiento, hay que tener claro lo siguiente. Cuando tú tienes una migración forzada de profesionales de altísimo nivel, y cuando digo altísimo nivel porque ya está demostrado y lo ha demostrado esa migración que se fue a diferentes países, la respuesta en otros países hacia lo que el nivel profesional, técnico y humano del profesional venezolano es altísimo. Y tú lo ves que a todos los países donde hay un venezolano actuando como profesional. Esa situación nos está llevando a algo que tenemos que tener claro.
son generaciones de relevo, porque yo estoy ya en esa periodo del retiro y después de mí tendrían que venir generaciones que en 5 o 6 años tendrían que también retirarse. Epa, hay un vacío tremendo, porque se ha ido una cantidad de personas valiosas fuera de Venezuela. Aparte de eso, debemos recordar que la formación médica en Venezuela, y me voy a referir a los médicos, el estudiante de medicina en cierto momento pasa a nuestros hospitales. Eso fue una idea de Luis Racetti en el siglo pasado para crear la condición humana del estudiante de medicina o el futuro médico que conocía las realidades desde el principio. Si los hospitales están mal, la formación de esos estudiantes es deficiente. Y lo más grave, los especialistas que formamos en nuestros hospitales se están formando en unos hospitales que no le dan capacidad para ayudar a su formación. Te voy a poner un ejemplo en el área de cirugía. Hace unos años atrás, te voy a colocar, hace unos 6 años atrás, un residente de cirugía de mi hospital salía con 500, 550 intervenciones quirúrgicas variadas. Cuando digo variadas, de todo tipo. Actualmente, el año pasado salieron unos muchachos con 132 intervenciones realizadas en 3 años. Puedes decir, y sin tener que ser un profesional de ninguna de la educación, ni mucho menos, la diferencia de formación en el mismo hospital, una persona que salga con 500 y pico intervenciones variadas y haga una insistencia variada, porque estos se fueron con procedimientos oncológicos, grandes enfermedades con intervenciones quirúrgicas muy complejas, y este colega que se está graduando con más de 120, cuyo nivel de intervenciones no era tan alto porque no tenían la capacidad de esas grandes enfermedades complejas, de soluciones quirúrgicas complejas. Eso no llega a grande diferencia, y este es el futuro que me va a hacer mi generación de relevo. Es decir, ahorita en diciembre va a salir un cirujano que tiene la condición de cirujano, una acreditación de un certificado, y lamentablemente su formación es bastante deficiente por un problema técnico primordialmente, porque la parte teórica está en los libros, la parte teórica está en la internet, pero la parte del trato, del diagnóstico, de ese olfato, y de paso te lo digo, Mario, un cirujano después de graduado se puede llamar cirujano 10 años después de haber recibido el título, porque son los 10 años de la experiencia, del tiempo, del conocimiento que se gana estando en los hospitales. No, doctor, en eso estamos claros. Los médicos venezolanos que han decidido emigrar buscando mejores oportunidades son ampliamente reconocidos y nosotros los valoramos y además los extrañamos. Tomando en cuenta estos médicos que han decidido emigrar, ¿cuáles son, digamos, las áreas que se han visto más afectadas con este déficit de médicos en Venezuela? Mira, primordial, mira, ante el 2016 y el 2017, lo primero que se nos fueron las supraespecialidades. Neonatología, neurocirugía, cirugía cardiovascular, medicina crítica, fueron las primeras que se fueron. Pero en los actuales momentos, todas las especialidades sin distinto, quizás, y lo que no, yo particularmente no pensaba que estuviese ocurriendo, la cirugía plástica también pasó a ser un grupo de un número muy importante de profesionales que están migrando. Y de las ciencias básicas, obstetras, cirujanos, médico internista y traumatólogos, desde el 2018 para esta fecha, son los que se está yendo, porque son esos jóvenes que se gradúan como especialistas al año o al año siguiente, se están yendo de Venezuela. O sea, las generaciones de relevo inmediata es cada día menor, y eso que le están ofertando, que no han terminado de graduarse y le están ofreciendo cargos, le están ofreciendo todo, igual se van. Porque hay una cosa, mi querida amiga, nosotros tenemos derecho a planificar y a tener un futuro y a soñar en un futuro. Toda persona en este mundo. Y lamentablemente en nuestro país, planificar un futuro o pensar en un futuro para cualquier profesional, o mejor dicho, para cualquier venezolano, no solamente es una quimera, sino que es casi imposible.
Doctor, gracias por compartir con la audiencia el día de hoy todas estas consideraciones en torno a la situación sanitaria en Venezuela. Esperemos que las cosas puedan cambiar y gracias por visibilizar lo que son estas realidades para pacientes y también para médicos en el país. Feliz día para usted. Marjorie, no, gracias a ustedes por permitir que se conozca la realidad venezolana, que no es solamente un problema político ideológico, es un problema social y es una realidad. Gracias, Marjorie. A ti y a tu Gracias a equipo. usted. Era Jaime Lorenzo, él es director de Médicos Unidos por Venezuela. Hacemos una breve pausa comercial, al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV. Quédese allí conectado con nuestra señal.